¿Qué onda, camaradas? Pues una encuesta de Consulta Mitofsky. Consulta Mitofsky hace la encuesta de la evaluación de la presidenta el mes de febrero. Hay que mencionar y recordar un poco en los últimos comicios electorales, donde encuesta Mitofsky, pues sí, tuvo resultados más o menos cercanos al proceso electoral. Hubo mejores casas encuestadoras, quiero dejar claro antes de iniciar. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la consulta Mitofsky. Hubo, según 43.472 mexicanas mayores de 18 años de edad en dispositivos móviles. Sí, es una encuesta basada, en este caso, en una muestra en internet. Y bueno, sabemos que normalmente la que tiene mayor fiabilidad son las de en casa. Ahora, ¿qué es lo que dice la encuesta de Mitofsky? La aprobación promedio mensual de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, del mes de febrero, es el 67.8 aprueba la presidenta y 30.9 la desaprueba. Aquí podemos ver en un periodo de tiempo cuál ha sido el comportamiento en ese sentido. Vemos aquí que la aprobación pasó de octubre, cuando tiene el primer censo, bueno, en este caso, primera encuesta, pasó de 62 a 68%. Y vemos que los datos, en este caso, negativos, que no están de acuerdo, pasaron de 34 a 31. Entonces, hemos estado viendo este mismo patrón. No solamente en la encuesta de Mitofsky, hemos visto también aquí, he publicado las encuestas de la economía, del financiero, las encuestas del Universal y otras casas encuestadoras más, de Encol también, en fin, varias camaradas. Entonces, este comportamiento sí es repetitivo, este comportamiento es similar, obviamente con otros números, pero la misma tendencia. Entonces, ahí están los datos para que los opositores que se aparecen por aquí, pues bueno, hagan su propia encuesta. Si tienen realmente bastantes dudas que estas encuestas no son así, pues hagan su propia encuesta. Y además hay que recordarle que investiguen bien quién es el Universal, quién es Consulta Mitofsky, quiénes son estos medios que tienen números favorables a la presidenta. Pero bueno, ahí está el comercial. Ahora, vamos a ver otros apartados bastante interesantes. Según aquí, segmentando la aprobación que tiene la presidenta, el porcentaje de acuerdo con la presidenta, en este caso, cuando se agrupa solamente entre hombres y mujeres, el 68% de los hombres sí aprueba a la presidenta y de las mujeres solamente el 67.7%. Vemos que un poquito más, pues prácticamente es un empate eso, pero vemos que un poquito los hombres aprueban más a la presidenta que las mujeres según esta encuesta. Ahora, la aprobación entre grupos de 18 a 29 años es 66.8 y vemos que el grupo que más aprueba a la presidenta según esta encuesta es la de 30 y 49 años. Por escolaridad, las personas que dicen que tienen preparatoria y menos, el 71% aprueba a la presidenta y los que dicen tener universidad y más, 55.6%. ¿Sí? Sigue siendo un valor, sí, es un valor diferente a los otros que hemos estado mencionando aquí, pero aún así sigue arriba de la mitad, es la mayoría. En la cuestión de las regiones, la región que más aprueba a la presidenta pues es el sur, la península, en este caso allá en el sureste del país con el 74.5%, y la región que menos aprueba a la presidenta es el Bajío y Occidente. ¿Sí? Y al final de cuentas, pues sí, son números que es menor a los demás, pero sigue siendo arriba de la mitad. Entonces, esta región de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, pues vemos cómo se encuentra aquí. Ahora, los que votaron por la presidenta en el 2024, el 97.3 la aprueban. Y los que no votaron por la presidenta, el 27.3 la aprueban. Sí, obviamente, pues esto tiene mucho sentido. Pues no votaron por ella. Pues obviamente son estas personas que, pase lo que pase, jamás van a estar a favor. Eso es algo normal. Entonces, el 27.3. Identidad partidista. Vemos que los que se consideran de Morena, actualmente el 98.6 dicen estar a favor de la presidenta. O sea, si agarran a 100 que dicen estar con Morena, pues solamente 2 van a decir que no están de acuerdo con ella. O que no la aprueban en este caso. Los que votaron del movimiento desahuciado, 48.9 la aprueban. O sea, sí es algo que llama la atención aquí. Casi la mitad de
del Movimiento Ciudadano la aprueban y no la aprueban. Y esto que es algo normal, pues los que se dicen ser priistas, solamente el 26.8% la aprueban. Y los que se dicen ser panistas, solamente el 14.5% aprueban a la presidenta. Y aquí, visto de esta manera por diferentes segmentos, como lo señalan aquí, voy a hacerle un pequeño zoom aquí, camaradas, y vemos que esto está son los datos anteriores, pero ya vemos que los grupos que más aprueban a la presidenta, obviamente, pues son los que se consideran morenistas, 98.6, los que votaron por la presidenta, 97.3, la aprueban, los que se dicen ser empleados, 76.8, las personas del sureste, 74.5 y campesinos, 71.8. Los que menos aprueban a la presidenta, ¿quiénes son? Los panistas con 14.5, priistas solamente el 26.8%, los que no votaron por la presidenta 27.3, los movimientos asociados 48.9 y los empresarios 51 puntos. Entonces, estos son los grupos. Y sí, aquí a un lado viene según la variación que tienen del mes anterior, que en este caso pues sería en comparación con el mes de enero. Y aquí podemos observar, por ejemplo, en el caso de los campesinos, como hubo un incremento de 5.7 a favor. También vemos aquí los que han subido bastante. Son estos los estudiantes con 7.5 en comparación de un mes anterior, y también las personas del occidente. Llama la atención aquí esto del occidente porque vimos en uno de los grupos anteriores donde el Bajío y occidente son los que menos aprobaban a la presidencia. Pero ahora, en este mes, según esto, aunque aquí le falta que diga Bajío, no sé, es un error ahí de dedo, pero no aparece Bajío, simplemente dice occidente. Pensaría que es lo mismo. Entonces, hay un incremento, una aprobación un poco mayor, y son de los números que más se incrementaron de un mes a otro. Ahora, los negativos, los que se incrementaron más en la cuestión, en este caso, que no aprueban a la presidenta, son los profesores. ¿Por qué los profesores? Aquí obviamente hay un tema político nacional que está surgiendo que tiene que ver con la reforma a la ley del ISSSTE. Y sí, también existen hay una serie de cosas que no voy a entrar en detalles, pero algo que se está mencionando de la ley del ISSSTE son cosas que sinceramente no tienen ningún sentido, porque lo que se busca en la ley del ISSSTE propuesta para la presidenta tiene que ver con la cuestión del FOBISTE, y que tiene que ver con la situación de un descuento que se hace. Sí, y ya se habló mucho del tema, pero en este caso los grupos que están moviendo esto traen otros temas que no es parte ahorita de la discusión. Obviamente se entiende y se busca que a partir de ahí se genere una discusión, pero bueno, no voy a entrar en esos temas, cámaras, ¿sí? Entonces, esos son los datos. Ahora, vamos a ver la aprobación que se tiene a la presidenta por parte de cada uno de los estados. Vemos aquí que los estados que más aprueban a la presidenta es Oaxaca con el 83.8, y aquí curiosamente pues los estados que están surgiendo más por esta reforma a la ley del ISSSTE pues es Oaxaca, son las secciones del CENTE y la CENTE en Oaxaca. Pero bueno, ahí lo dejo de comercial. Luego sigue Quintana Roo con 81, Guerrero con 80.3, San Luis Potosí 78.7 y Tlaxcala con 76.7. Los estados que menos aprueban a la presidenta es Sinaloa con 49.5. Y sí, vemos la situación que ha pasado en los últimos meses, pero aquí también es importante mencionar que estos indicadores, los números de la cuestión de la inseguridad han estado bajando, sí, han estado bajando, y seguramente estos valores poco a poco van a ir incrementándose. Aunque sí, también hay que ser realistas. Una cosa es el gobierno federal de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero también el trabajo de los gobernadores puede perjudicar obviamente también la imagen que puede tener la propia presidenta. Entonces ahí depende el gobernador de cada uno del estado, como en el caso del gobernador de Sinaloa. Vemos también Jalisco 53.6, es el que tiene de las más bajos, Chihuahua 55.1, Michoacán 56.1 y Yucatán 58.4. Entonces vemos estos estados que también tienen algo en común, porque estos estados de Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa, si observamos los datos en la cuestión de la seguridad, de los desvividos, son los estados que normalmente tienen los mayores números en estos que se ven aquí, ¿sí? Entonces existe también allí alguna relación.
Ahora, vemos aquí nada más este comparativo de los, como mencionan aquí, pues los 5 estados con mejor aprobación, ya los mencioné. Los estados con peor aprobación, ya los mencioné. Y ahora, indicadores generales del gobierno que se mencionan aquí. Cuando se habla de los indicadores de la principal preocupación que tiene la ciudadanía, es el 58% dice que es la seguridad. Esto también es muy repetitivo en cada una de las encuestas que he estado mostrando por aquí. Es un patrón, ¿sí? La cuestión de la seguridad. Pero también lo he mencionado y lo he estado observando en las últimas mediciones de diferentes encuestas, que este indicador de seguridad poco a poco se va a ir haciendo más pequeño. ¿Sí? Porque conforme vaya mejorando la situación, que está mejorando, obviamente va a haber en qué elegir, ya la economía o la salud. Entonces vamos a ir viendo cómo este pastel se va a empezar a dividir en proporciones casi similares. Ahora, percepción de la seguridad, el 40.9 dice que está peor, el 30.3 dice que está igual y mejor 27.3. Aquí lamentablemente no viene el comparativo de los meses anteriores para ir viendo cuál es el cambio, ya sea en lo positivo o negativo. La percepción de la situación económica, el 40.4 dice que está igual, el 32.3 dice que está peor y el 25.9 está peor. Igual, no hay un comparativo aquí para dar una mejor observación. Percepción de los servicios de salud, 52.2 que está peor, mejor 22.6, igual 24.1. La corrupción, el 84.5 dice que es mucho regular y 13.6 poca o nada. La aprobación de la presidenta, 67.8 y la desaprueba 30.9. Ahora, estos son indicadores de la percepción de seguridad de septiembre a febrero. Y aquí viene ya los números donde estaba el último mes de nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Donde aquí vienen este rombo verde dice mejor, ¿sí? Si la percepción era mejor en ese mes, aquí si estaba igual o estaba peor. Entonces cuando se analiza o se observan estos valores, vemos que cuando estaba López Obrador, en septiembre del 24 decían que estaba mejor. Y vemos cómo con la presidenta empezó a subir en lo positivo a 34% en la cuestión de la seguridad, 39, 37, 38 y llama muchísimo la atención que bajó a 27. Es un cambio bastante abrupto, es demasiado. Y sinceramente no han ocurrido actualmente situaciones como sí ocurrieron quizá en los meses anteriores. Entonces sí hay algo ahí medio extraño en estas respuestas, en estos datos. Puede haber un gran sesgo de la información porque bueno, son encuestas en línea, por internet, donde pues no precisamente todos a lo mejor pues son mayores de edad, no todos a lo mejor son de México, en fin, hay una serie de cosas. Ahora, vamos a ver aquí que los que consideran que está peor, pues vemos que con el presidente en septiembre decía 42%, pasó 38, 39, 40, 39, 41. Vemos que esta percepción de que la inseguridad está peor se ha mantenido prácticamente, ¿sí? En valores que oscilan el 40%. Y la cuestión de que está igual, ¿sí? Aunque el igual, pues que es igual de bien, igual de mal, ¿sí? No queda muy claro. Entonces, vemos que esto de igual va pasando, que va de 30 a 25 porque empieza a bajar un poquito hasta llegar a números, si se observan ustedes, muy similares a los de febrero del 25 a lo que fue el último año, el último mes del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Estamos prácticamente empatados. Ahora, vamos a ver otros datos, indicadores en la percepción de la situación económica. Vemos que aquí la percepción de la situación económica con el presidente López Obrador en 40% terminó en septiembre del 24 y contra la presidenta pues era 43, 41, 40, 38 y según esto dice que es 26 que va mejor. La cuestión de que está peor es de 31, empezó el último mes con Andrés Manuel López Obrador, 25, 28, 27, 28 y 32. Sí, la cuestión negativa queda igual prácticamente. Y la cuestión de que está igual, vemos aquí que pasó de 27, 31, 31, 32, 33 y 40. Entonces estos son pues los valores, pero sí, también llama la atención porque en estos datos de enero es 38 y 33 y aquí es 40 y 26. Pero pues cuando preguntamos qué es igual en febrero, igual a qué se refiere,
con estos tres valores. Entonces, sí es algo que puede ser un poco confuso, pero bueno, estos son los valores de nueva cuenta, valores con un cambio bastante drástico en ese sentido. Ahora, vamos a ver la percepción de la salud. Cuando estaba López Obrador en el último mes, en septiembre 24, estaba en 40, 34, 38, 38, 40 y actualmente, según estos datos de Mitofsky, dice que el 52% de la población dice que está peor. Y la cuestión positiva, cuando estaba Andrés Manuel, era 32%, 40, 39, 38, 33, 23. ¿Sí? Entonces, aquí también llama mucho la atención porque estos cambios de 12 puntos en lo negativo y 10 puntos de lo positivo, pero a la baja, es algo que si observamos el patrón de cada uno de estos valores, pues da mucho que pensar. Ahora, la cuestión de la corrupción. La cuestión de la corrupción también cuando el último mes del gobierno del presidente López Obrador estaba en 78%, que veían que había mucha o regular. Dice mucho o regular. También eso regular, pues ¿qué significa regular? Mucha o regular, 78, 66 y actualmente según con la presidenta ha estado subiendo, según esta encuesta de Mitofsky, la percepción de la corrupción, llegar a 85. Y si observamos la cuestión de que es poco o nada, pues con el presidente López Obrador quedó en 20%, empezó digamos, mejorar esta percepción en el primer mes de la presidenta, pero luego empezó con una caída de llegar hasta el 14%. Pero bueno, eso es lo que dicen la encuesta de Mitofsky. Hay que recordar también una cosa del gobierno federal, en este caso que está a cargo de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero también repercute mucho el trabajo que se haga, ya sea en instancias municipales, en instancias de los estados, porque si los gobernantes del partido que sea, del partido de la presidenta, que tal vez pues son malos, lamentablemente estos números van a ser. Pero bueno, esos son los números, cámara. Hay mucho, la verdad, de dónde cortar, hay muchos detalles por ahí, si ustedes pues los observan, pues aquí vamos a andar para pues, darle una pequeña platicadita. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.